mis sueños, tu voluntad hacen ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti, Señor. Quiero aprender a escucharte, quiero saber qué es amarte, de tu verdad yo saciarme, enamórame de ti, Señor Jesús. Canten conmigo. Que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame de ti, enamórame de ti, Señor. Esta alabanza se llama Enamórame, la canta Abel Zavala. Que Dios les bendiga. Gracias por ya irse incorporando. Dios les guarde y acompáñenme a entonarla. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad hacen ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti, Señor. Quiero aprender a escucharte, quiero saber qué es amarte, de tu verdad yo saciarme, enamórame de ti, Señor. Buenas noches, Dios les bendiga. Gracias por ya incorporarse. Ya no terminé la alabanza porque ya se incorporaron varios. Tengo 6 en línea, uno que se me fue. Que Dios les bendiga. Gracias por estar esta noche, viernes 14 de mayo del 2021. Una noche muy agradable, el clima lluvioso, fresco. Yo no sé en Extepango cómo está el clima. Por ahí infórmenme, Mayrita, hermana Berta, cómo se encuentran por allá. ¿Qué dice Rodríguez Cano? ¿Qué dice La Ejidal? ¿Qué dice las zonas de Martínez de la Torre? Que Dios les bendiga. Gracias por decirme que estoy guapa. Es lo que hace un bañito. Nos aclara la piel. Yo muy contenta de estar aquí. Se me ha dificultado dar las charlas porque la obra de Dios está creciendo. Hay mucha necesidad en el ministerio que Dios nos ha puesto a mi esposo y a mí. Y bueno, este ministerio de las charlas es un segundo ministerio. Por lo tanto, le doy la prioridad a las necesidades que hay en la iglesia. Sin embargo, me emociona y me motiva mucho encontrarme contigo en vivo, dándote este tiempo para escuchar un mensaje. No vas a escucharme a mí, sino que tienes el deseo de seguir aprendiendo más acerca de los temas tan importantes que hemos estado viendo estas últimas semanas. Me dicen que por aquí, ahí está lluvioso, allá en Tenextepango, Morelos. Pues ya quiere decir que estamos iguales. Por acá también se antoja el cafecito, se antoja el panecito, se antoja en lo calientito, un caldito de pollo, un chilpocito, o como le llamen por allá. Aquí en Martínez se le llama chilpocito.
al caldito con verduras y picante por ahí. No me pregunten cómo se cocina porque no se me da la cocina, ya lo saben. Que Dios les bendiga. Hermana Angélica Vicente y está aquí también desde la colonia Costa Esmeralda. Gracias por incorporarse. Mayrita, Eli de la Ejidal, mi hermanita Carmen Lara de la Rodríguez Cano. Y bueno, si alguien está conectado y no lo alcanzo a ver, mándenme un saludito para que pueda yo saludarles con mucho gusto, con mucho entusiasmo desde Pueblo Viejo, Veracruz. Pues vamos a empezar con las charlas sin antes solicitarles su apoyo para que me ayuden a compartir la publicación en su perfil. Por ahí compartan los enlaces. En YouTube mando un saludo a Marianita también, que nos está viendo desde YouTube. Bueno, ella ve la repetición siempre. Gracias, Marianita, por tomarte siempre el tiempo y estar al pendiente. Que Dios te bendiga. Y a cada uno de los que están aquí. Pues bien, vamos a empezar. Miren, estamos hablando estas últimas semanas de las 7 iglesias del Apocalipsis. Si tú recuerdas cuáles ya hemos visto, a ver, compárteme tu comentario, dime cuáles hemos visto. Hoy nos toca ver una que es acerca de la iglesia de Tiatira. De esa iglesia te voy a hablar, una iglesia muy servicial, y al mismo tiempo en un error y en un pecado muy peligroso y haciendo cosas que a Dios no le agradan. Entonces prepara tu corazón porque esta noche Dios nos va a hablar. Las 7 iglesias del Apocalipsis caracterizan a las iglesias de hoy en día. Si recuerdas, la primera iglesia de la que te hablé fue la iglesia de Éfeso, donde Dios le dijo que había olvidado el primer amor. También te hablé de la iglesia de Esmirna, donde estaban pasando por muchas aflicciones, muchas pruebas, no estaban en pecado, pero Dios les dijo, no temas de todo lo que padezcas, no lo temas, yo estoy contigo, yo peleo por ti, tú no te preocupes de lo que venga, de lo que vivas, tú sigue adelante. Esa fue la iglesia de Esmirna. También te hablé, exacto, Mayrita, ya hemos hablado de Éfeso y Esmirna. Muy bien, Mayrita, gracias por acompañarme en estas charlas que hemos estado compartiendo. La tercera iglesia de la que te hablé fue de la iglesia de Pérgamo. Te mencioné que esa iglesia servía a Cristo y Dios le reconoció, pero al mismo tiempo también estaba influyendo el mundo en los hábitos cristianos. Entonces Dios por ahí les dijo, arrepiéntanse. Esa fue la tercera iglesia que yo te hablé, Pérgamo. Hoy te voy a hablar de la cuarta iglesia llamada Tiatira. Así que presta atención, yo le puse como tema a esta charla el espíritu de Jezabel en las iglesias. Está basada en Apocalipsis, capítulo 2, versículos 18 al 29. Si tienes tu Biblia a la mano, por ahí abre en ese pasaje bíblico y vamos a escudriñar, analizar este pasaje tan maravilloso que hoy Dios nos comparte a través de esta charla, a través de su palabra. Quiero saludar por ahí a Mari Álvarez. Dice Mimi, vengo en camino, pero eso no me impide escuchar la palabra de Dios. Like para Mari Álvarez. De saluda desde ¿dónde? Independencia. Ah, no, Martínez Yasmín dice, me saluda desde Villa Independencia, primera vez que ve mis charlas. Gracias, Yasmín Martínez, saludos hasta Villa Independencia. Somos vecinas porque yo soy de Pueblo Viejo, entonces un brinquito más y tienes aquí tu casa. Para todos también, pero les va a quedar más retirado. Quiero saludar también a mi hermanita Susana de Colín, mi hermana Susi. Besitos para el peque, besitos para las pequeñas y un fuerte abrazo para toda la familia pastoral allá en la Ávila Camacho. Que Dios le bendiga, hermana, gracias por estar aquí. Mi hermana Alfonsina Mendoza, ¿cómo se llama su colonia, hermana, para saludarla? Mi hermana Alfonsina, Dios me la guarde, un gusto tenerla aquí en vivo. Gracias por acompañarme, gracias por incorporarse, una bendición verla aquí, no físicamente, pero saber que acompaña y apoya este ministerio me motiva mucho. Saludos para mi sobrina Gaby Mota Luna desde el Diamante, gloria a Dios, porque aquí está presente. Like para ti, sobrina, gracias por acompañarme. Y claro, no puede faltar en cada charla mi madre Marcelita Márquez Suárez, ya presente. Se la presento, es Marcelita. Que Dios le bendiga, madre, a usted y a toda mi familia por allá, a mi papá, a las gallinas, a los patos, a los pollos.
y a toda la familia. Bien, pues vamos a empezar. Gracias por incorporarse. No se vayan, por favor. Este es un tema muy hermoso, pero fuerte a la vez. Repito, esta iglesia representa algunas iglesias hoy en día. Tristemente, porque no debe de ser así. Te voy a hablar de la iglesia de Tiatira. Tiatira se distinguía por ser un gran centro comercial. Ahí mucha gente se dedicaba a ser alfareros, hacían lana, lino, fabricantes de ropa, eran panaderos, traficantes de esclavos, forjadores de bronce. Eran las actividades que ellos realizaban en ese lugar de Tiatira. Entonces, ¿por qué te menciono esto? Porque quiero que notes cuál es la carta de presentación que Dios hace hacia esta iglesia de Tiatira, ¿sí? Porque si te das cuenta y tú lees desde Apocalipsis 2, te vas a notar que Dios hace su carta de presentación hacia la iglesia de acuerdo a cómo era esa ciudad. Entonces, fíjate lo que dice Apocalipsis 2:18, cómo Dios se dirige a la iglesia de Tiatira. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Es la carta de presentación que Dios habla a través de un ángel de Dios, ¿sí? ¿Por qué usa ojos como llama de fuego? ¿Por qué se presenta como ojos, alguien que tiene ojos como llama de fuego y alguien que tiene pies semejantes al bronce bruñido? Es una palabra fuerte, no les está hablando con amor de esta manera. Dice, el Hijo de Dios, sus ojos son como llama de fuego. ¿Sabes qué representa eso? La ira ardiente contra el pecado. Dice, ojos como llama de fuego. Los ojos de Dios reflejan en ese momento que les da la palabra ira ardiente contra el pecado. Dios aborrece el pecado. No hay pecado chiquito, no hay pecado grande, no hay pecado gigantón. Ante Dios, pecado es pecado. Y esta iglesia tenía algo en particular que Dios aborrecía. Y les dice, sus pies son semejantes al bronce bruñido. Es decir, tenían un brillo deslumbrante y se mostraba ahí como victorioso en juicio. Es decir, el Hijo de Dios iba a enjuiciar a la iglesia de Tiatira. Por eso es que usa esta carta de presentación. ¿Pero por qué? Vamos a ver el desarrollo de esta carta que Dios escribió a la iglesia de Tiatira. Quiero saludar a mi papi que ya se conectó, a mi papi Jorge Hernández Martínez. Gracias, Padre, por estar aquí. Dios me lo bendiga. Por aquí está Betty López, también Mendoza. Saludos por parte de Román. Dios te bendiga también, Román. Un fuerte abrazo para ti, para Betty. Gracias por acompañarme. A Rocío también, familia Mendoza. Dios les bendiga, familia, por estar aquí conectados. Muchas gracias. Apóyenme compartiendo esta charla. Que Dios les bendiga. Ok, primero Dios, como en cada una de las iglesias que hemos visto, se presenta. Después nos damos cuenta cómo Dios reconoce la labor de cada iglesia. Y en la iglesia de Tiatira no hizo una excepción. Inició la carta mencionando las virtudes que tenía la iglesia de Tiatira. Si tú lees Apocalipsis 2:19, te das cuenta que Dios les dice: yo conozco tus obras y amor, fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Este es un mensaje maravilloso que Dios le da a la iglesia de Tiatira. Les dice: yo conozco tus obras, como te lo he mencionado. A Dios no se le escapa nada de lo que tú y yo hacemos. Tal vez tú has de decir, es que el pastor no reconoce lo que yo he hecho en la obra de Dios. Tal vez la iglesia ni siquiera me ha dicho gracias por lo que yo he aportado, lo que yo he hecho. No te preocupes por ello. Dios te dice: yo conozco tus obras, yo conozco tu actitud, conozco tu fe, conozco tu servicio, conozco que las obras que tú has hecho son muy diferentes
Desde el día que tú me conociste, dice el Señor, al día de hoy, yo he visto que tú has crecido espiritualmente. Esto le quiso decir a la iglesia de Tiatira. Es maravilloso saber cómo Dios te dice en qué estás mal, pero primeramente Él reconoce lo que tú y yo hacemos por amor a Él. A la iglesia de Tiatira le dijo, conozco tus obras. Eres una iglesia muy servicial, eres una iglesia ferviente en amor, eres una iglesia, eres muy paciente en medio de las adversidades que has pasado, eres una iglesia que sus obras postreras son mucho mayores que las primeras. Se lo dijo en Apocalipsis 2:19. Nos damos cuenta que a pesar de que había cosas que desagradaban a Dios, Él primeramente les dice, reconozco que estás creciendo como hijo de Dios. Reconozco que como mi hijo, como mi discípulo, como mi siervo, como mi sierva, reconozco que has crecido mucho como iglesia, que ya no son 15, ahora son más. Dios reconoce las obras que realizamos por amor a Él, así que sigue adelante. Pero nos vamos dando cuenta a través de que vamos leyendo Apocalipsis capítulo 2, vemos en el versículo 20 y 21 algo que Dios le dice a esta iglesia de Tiatira. Reconoció que esta iglesia iba progresando espiritualmente. Reconoció que en lugar de desanimarse, a diferencia de la iglesia de Éfeso que perdió el primer amor, la iglesia de Tiatira iba creciendo espiritualmente. Muchos cristianos inician muy gozosos, muy fervientes, muy serviciales cuando conocen al Señor. Pasa el tiempo y empiezan a desanimarse. Empiezan a no congregarse, empiezan a dejar de hacer lo que en un inicio hacían. No hagamos eso, iglesia. Somos hijos de Dios que hemos probado la misericordia y fidelidad de Dios todos los días. Así que si alguien no reconoce lo que tú haces en la obra de Dios o por amor a Cristo, sigue perseverando y creciendo espiritualmente, porque hay alguien que conoce todas tus obras y te está registrando con lujo de detalle lo que tú y yo hacemos por amor a Dios. Así que nada de lo que trabajamos para Cristo es en vano. Ok, saludos a doña Vilma, hasta se me olvidó doña Vilma, desde Poblado Manuel Ávila Camacho. Es una madre de familia muy servicial, siempre apoyando. Gracias por estar también apoyando en este ministerio aquí presente. Dios me la bendiga. Ok, vamos a lo más fuerte. Dios conoce nuestras obras, conocía las de la iglesia de Tiatira. Pero en el Apocalipsis capítulo 2, 20 y 21 vemos cómo Dios exhorta a la iglesia de Tiatira. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, le dice a la iglesia, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. ¡Qué fuerte palabra que le da a la iglesia de Tiatira! Yo conozco tus obras, que vas creciendo como iglesia, pero tengo algo contra ti, le dice la iglesia de Tiatira. Estás permitiendo que Jezabel, que se dice ser profetisa, seduzca a mis siervos. Está incitando a la congregación, a la iglesia, a que cometan pecado, a que coman cosas sacrificadas de los ídolos. ¿Sabes qué significa eso? Que Jezabel era una persona que aparentaba ser servicial en la obra de Dios, pero sus intenciones y sus actitudes eran muy diferentes a vivir en santidad. Pero ¿quién era Jezabel? ¿Por qué nombra Dios a esta mujer Jezabel? Te voy a hablar de Jezabel. Jezabel era hija de un rey pagano de Sidón. Se casó con Acab. Acab fue rey de Israel. Aparentemente, Jezabel mostró apoyar a Acab en servir a Jehová, en servir a Dios. ¿Sí?
Acab quería honrar a Dios, Jezabel aparentaba eso, pero le dio la puñalada por la espalda a Acab y lo traicionó, ¿sí? Ejerció una notable influencia sobre su esposo, sobre Acab, pero su intención era destruir a los profetas del Señor. La intención de Jezabel era eliminar el culto a Jehová en Israel. Aborrecía que Acab intentara adorar a Dios, al Dios vivo. Entonces trataba de meter la idolatría en la congregación, en el reino que estaba gobernando Acab. Jezabel, ella misma era dada a las fornicaciones y hechicerías. Tremendo, porque era parte del pueblo de Israel. Era esposa del rey de Israel, Acab. Y aún así ella influía tremendamente sobre su esposo, y su mayor intención era acabar con los profetas del Señor, profetas de Dios, siervos de Dios. Es tremendo. Ella enseñaba y seducía a los siervos de Dios a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Por eso Dios a la iglesia de Tiatira le dice: estás permitiendo que esta mujer Jezabel se meta y haga de las suyas en la iglesia. Es fuerte esta palabra, porque ¿acaso no nos damos cuenta de lo que está ocurriendo en la iglesia? En algunas iglesias. Esta iglesia de Tiatira era muy servicial, estaba creciendo espiritualmente. Sin embargo, estaba permitiendo que esta persona influyera tremendamente en la iglesia de Tiatira para hacer cosas sucias, feas y desagradables delante de Dios. Persuadía a los miembros de la iglesia de Tiatira a participar en celebraciones paganas. Te puedo hablar de Día de Muertos, hechicería, brujería, invocar a los muertos. O sea, cosa tremenda que la iglesia de Tiatira estaba permitiendo ahí en ese lugar. Ahora, ¿por qué te menciono? ¿Por qué puse el espíritu de Jezabel en las iglesias? Te mencionaba al principio que estas 7 iglesias que se mencionan en el Apocalipsis se caracterizan, a las iglesias de hoy en día. Y es triste darnos cuenta que en una iglesia puede haber personas con este espíritu de Jezabel que en lugar de edificar en una congregación, poco a poco van influyendo, pero lo que están provocando a veces es división en las iglesias. A veces provocan lascivia en las iglesias. Y te estoy hablando de palabras fuertes. Pero hay gente que está sirviendo en las congregaciones y están viviendo en pecado. Hay mujeres que seducen a los siervos de Dios. Hay mujeres que seducen a la congregación, a los varones, a través de su manera de vestir. Tengamos mucho cuidado lo que se está permitiendo en las iglesias. Tengamos mucho cuidado quién está sirviendo en una congregación. Es una palabra fuerte porque hay un castigo para el pecado y no es nada grato. Te recuerdo que Dios se presentó ante esta iglesia de Tiatira. Dice: el Hijo de Dios con ojos de llamas de fuego. Dios se aira cuando en la congregación se permite el pecado. ¿Quién es el espíritu de Jezabel hoy en día en las congregaciones? Abre tu oído y pidamos al Señor que nos dé entendimiento para discernir en la iglesia qué es lo que está ocurriendo. Si eres parte de la congregación, si estás sirviendo en la congregación, si eres líder en la congregación, abre bien tus ojos. Empieza a orar por tu iglesia. Empieza a clamar a Dios para que haya limpieza espiritual en los corazones, en las mentes, en los ojos de la congregación. Porque el espíritu de Jezabel se está metiendo en las iglesias. Y pareciera que no nos damos cuenta, pero sí. Y se está permitiendo esto. O tú quizás muestres alguna actitud errónea ante la congregación. ¿Cuál es tu actitud como congregante? Tenemos que ser luz. ¿En qué estamos fallando?
Murmuramos de los demás quizás, y ya lo vimos en otra iglesia que te hablé anteriormente. No tenemos que murmurar ni criticar, no tenemos que irnos al pecado y regresar al cristianismo. No juguemos con Dios, es tiempo de que nos afirmemos. Escucha, ¿cuál es el espíritu de Jezabel hoy en día en las iglesias? Se infiltra entre los creyentes, es decir, entre líderes en servicio, es fuerte esta palabra, para arruinar el propósito de Dios con ellos. Espíritu de Jezabel pretende arruinar, pretende manchar, pretende ensuciar el corazón, el nombre de los siervos de Dios, el nombre del propósito de Dios en los líderes, en los pastores, en la congregación, en las mujeres, varones. Este tipo de personas trata de manchar a la iglesia, trata de destruir la unidad en la iglesia. Ojo con eso, familia. El espíritu de Jezabel hoy en día en las iglesias hace caer en sensualidad y libertinaje sexual. ¿Cómo te vistes? No te prestes a que tú seas concupiscencia en los ojos de los hombres. Ojo, porque hay mujeres en la congregación que seducen a los varones y hay varones que seducen a las mujeres. Es una palabra fuerte. Yo siempre he dicho varón con varón, mujer con mujer en una congregación. ¿Por qué? Porque el varón es varón. Mujer, cuida cuando te den un abrazo. Mujer, no beses al hermano, a un varón en la mejilla, se puede malinterpretar. El enemigo trabaja de muchas maneras. Cuídate mucho, por favor, y no le des lugar al enemigo. Varón, respeta a las jovencitas. Varón, respeta a las mujeres de la congregación. Mujeres, dense a respetar también. Es un consejo que nosotros podemos llevar a cabo para cuidar la santidad de la congregación. Porque pareciera que el espíritu de Jezabel no está en la iglesia, pero el enemigo trabaja de muchas maneras. Si eres líder, cuida mucho tu testimonio. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestras obras. No nos ensuciemos, no ensuciemos nuestra mente, no ensuciemos nuestra vista, no ensuciemos nuestros oídos, nuestras manos. Somos hijos de Dios, tenemos que reflejar la presencia de Dios en nosotros. Y si la presencia de Dios está en nuestras vidas, esa congregación va a ser de bendición. Esa congregación va a seguir creciendo para gloria de Dios. Exhorta al que está en pecado, anima al que está caído. Espíritu de Jezabel trae la mundanalidad y la idolatría a la iglesia. Cuida qué es lo que platicas. Cuida de estar invitando a una persona a ir al carnaval. No tienes que ser de esas personas que digan, vamos al carnaval, vamos a la feria, vamos acá. No pasa nada, es un día, mira que no vamos a tomar, no vamos a fumar, no vamos a bailar, únicamente vamos a divertirnos un poco. Ojo de contaminarte, porque dice la palabra, todo me es permitido, mas no todo me conviene. Cuidado con decir a lo bueno, a lo malo bueno. La palabra de Dios es clara y nos habla de muchas maneras. Por eso requerimos ser sabios, ser sabias para tomar decisiones muy correctas delante de Dios. El espíritu de Jezabel en las iglesias crea división en la misma iglesia. Es terrible esto. Crea división en la misma iglesia. Pareciera que ¿cómo va a ser posible, Mimi, que alguien que se congrega en la iglesia cree división en un grupito de los congregantes? Es ilógico lo que me estás diciendo. Tristemente se dan esos casos. Y es triste porque somos el pueblo de Dios, somos hermanos en Cristo. No debemos de hablar del pastor, del prójimo, de la hermana, del hermano, de los jóvenes, no. Una cosa es que tú critiques y otra cosa es que te acerques a ellos y les digas, ¿sabes qué? Te invito a que busques de Dios. No hagas eso es algo malo. Busca a Dios, Él te ama. Muy diferente cuando tú te acercas con un propósito de edificación y no para crear división, no para
crear desánimo en un congregante. Ojo con eso. El espíritu de Jezabel, dice, es una persona que se opone a las autoridades. La autoridad fue puesta por Dios, lo dice la palabra en Romanos, capítulo 12. La autoridad fue puesta por Dios. Si estás en la congregación, respeta a los siervos de Dios, respeta a los líderes, porque fueron puestos por Dios. Y si llegasen a cometer un error, bueno, acércate con ellos y diles: yo pienso que es esto, la palabra de Dios dice lo otro, pero no hables de ellos, cuida tu boca porque la estás manchando. Es tremenda la palabra que Dios habló a Tiatira, y más tremendo es darnos cuenta que aún se sigue dando en las iglesias. Por aquí dice un comentario: el pago del pecado es muerte. Otro comentario dice: los hijos de Dios no debemos ser piedra de tropiezo, sino de edificación. Así es, gloria a Dios. El espíritu de Jezabel se refleja con aquella persona que trabaja en el ego del liderazgo, provocando orgullo. Es una persona que está sirviendo a Dios, pero se enorgullece diciendo: yo esto, yo lo otro, yo siempre apoyo, yo siempre hago acá, es que yo siempre esto. Ojo con ese espíritu de ego, porque Dios aborrece y ve de lejos al altivo. Lo dice la palabra de Dios también. Hay rebelión en esta persona, hay independencia de la autoridad. Bueno, el pastor dijo esto, pero la verdad, a mí no me parece, yo lo voy a hacer de esta manera. Eso es independencia de la autoridad. Sométete a tu autoridad. ¿Por qué? Porque Dios nos ha mandado a obedecer a nuestras autoridades. Ahora, que si la autoridad está mal, entonces cada quien rendirá cuentas delante de Dios. Pero tú y yo no somos nadie para juzgar a nuestra autoridad, porque aparte es nuestro Padre espiritual. Dice: el espíritu de Jezabel en las iglesias a veces les hace creer que no necesitan el mover profético del Espíritu Santo. Es aquel que todo lo ve mal. Cuando tú eres movido por el Espíritu Santo te toca y empiezas a hablar en lenguas. El Espíritu Santo te toca y empiezas a danzar, empiezas a orar, empiezas a clamar, empiezas a cantar en espíritu. Pero hay gente que empieza a señalar y decir: eso es malo. Es bíblico el hablar en lenguas, es bíblico el orar y levantar tu voz y clamar a Dios, es bíblico danzar, pero en espíritu, no la carne, porque aquel que danza en espíritu también se refleja en su testimonio. Ojo con eso. El espíritu de Jezabel en las iglesias siembra desaliento y desánimo. Es aquel líder o aquella persona que se congrega y en lugar de animar, desanima a la congregación. El pastor dijo esto, pero la verdad eso no es correcto. No hay que hacerlo. O yo opino que está mal. Ojo, eres para bendición, como por aquí mencionaban, para edificación. ¿No te pareció algo del pastor, de la pastora? Guarda silencio, déjaselo a Dios. Pero no seas piedra de tropiezo, como mencionan. No seas de los que digan: oye, ¿tú qué opinas de lo que dijo el pastor? La verdad, a mí no me pareció. La verdad, yo no estoy de acuerdo. La verdad, yo no voy a ir. La verdad, yo no lo voy a hacer. La verdad, yo no voy a cooperar. La verdad, yo no esto. Ojo, porque cuestión de que tú se lo compartas a una persona para que la desanimes y esa misma persona vaya y desanime a otros. Espíritu de Jezabel crea división dentro de la misma congregación. Con esto te das cuenta por qué Dios habló fuerte a la iglesia de Tiatira. Porque personas que estaban sirviendo como líderes en la congregación también estaban siendo influyentes para mal. Y eso es algo triste, algo preocupante en una congregación. Dice: el espíritu de Jezabel se mueve conjuntamente con espíritus de seducción. Aléjate de esa persona que veas que tenga otras intenciones. Corrígele, háblale. Repito, varón con varón, mujer con mujer. Mujer aconseja a mujer, varón aconseja a varón. ¿Por qué? De esta manera evitamos muchos problemas y evitamos que el enemigo influya
a través de esas pláticas. Ojo, mucho ojo. El pastor no lo notará, la congregación no lo notará. Ante la congregación estemos actuando supuestamente bien, pero Dios conoce nuestra mente, Dios conoce nuestra mirada, Dios conoce nuestro corazón. Y es triste darnos cuenta que hay gente que se presta a ese tipo de cosas. Por aquí otro comentario dice: tristemente muy raro le ayudamos al caído a levantarse. Más fácil se nos hace juzgar antes que edificar. Y lo primero que decimos nunca va a cambiar. Es correcto. En lugar de animar, estamos desanimando a la congregación. Ahora, te das cuenta y empiezas a analizar en tu iglesia y dices: híjole, creo que mi congregación sí está pasando por esto. Híjole, tristemente en mi congregación sí hay casos de este tipo. Te quiero invitar hoy a que no juzgues, sino que ores por este espíritu que está perturbando a las congregaciones. Ora por tu pastor, ora por tu pastora, ora por los líderes, ora por cada uno de los congregantes y dile al Señor: santifica, limpia, depura, destruye ese espíritu de Jezabel que está atormentando y perturbando a la congregación. ¿Por qué tenemos que tener mucho cuidado con el espíritu de Jezabel que podemos ver en las diferentes iglesias? Ojo, no en todas, Repito, las 7 iglesias del Apocalipsis caracterizan a diferentes iglesias de hoy en día. Una iglesia puede ver que está perdiendo el primer amor, así como en otra iglesia podemos ver que hay ciertas cosas que no son gratas delante de Dios. Dios nos habla esta noche. Fíjate lo que dice Dios a la iglesia de Tiatira en Apocalipsis 22 y 23. He aquí, yo la arrojo en cama. Está hablando del espíritu de Jezabel, esta mujer que se profetiza. Yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Hoy esta noche Dios nos habla y nos dice: es necesario que te arrepientas si estás tomando una actitud que no es buena delante de mí. Fíjate, primero le dice: yo la arrojo en cama. ¿Sabes a qué me lleva esto? A que aquella persona que comete este tipo de pecados, este tipo de influencia de destrucción en la congregación, dice: yo la arrojo en cama. Me suena al hecho en la enfermedad. Es decir, yo la voy a hacer que se postre en cama, en enfermedad. Y dice: y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Es decir, que va a hacer sufrir a aquellos que siguen a este tipo de personas que están creando división, que están creando destrucción en la misma congregación. Es terrible lo que Dios habla a la iglesia. Habla de enfermedad, habla de dolor, habla de tribulación. Habla de que si no te arrepientes, si la iglesia, si quien comete este pecado no se arrepiente, hay una consecuencia muy grave. Y al final dice: todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Dice: y a sus hijos heriré de muerte. Hablar de muerte ya es algo muy fuerte. Por eso te digo que debemos de unirnos en oración. No para ver qué está haciendo el de al lado, sino que si tú ves que algo está ocurriendo en tu iglesia, ora a Dios, ayuna por tu iglesia, porque las consecuencias son graves para quien comete pecado. Y si estás sirviendo como líder en la congregación, aún mayor. Dice: yo haré llegar tribulación a las personas que adulteran junto con este espíritu de Jezabel. Y todas las iglesias y toda la congregación sabrá quién soy yo, dice el Señor. Yo no sé si a ti esta palabra te pega, pero ¿te imaginas que Dios venga hoy por su iglesia y nos llame a su presencia y que llegando allá nos diga: es que tú viste
que aquella persona estaba haciendo esto y no dijiste nada. Es que tú permitiste que en la congregación se diera la división. Es que tú murmuraste. Es que tú te opusiste a la autoridad. Es que tú te prestaste a este tipo de cosas que sabías que yo aborrezco. Sería muy triste que hoy viniera el Señor y nos llamara y nos encontrara en pecado por diferentes motivos. Por eso Dios llama al arrepentimiento a esta iglesia de Tiatira, porque Dios es un Dios bueno, lleno de misericordia. Pero dice también que Él es juez, que Él es como el fuego consumidor, que aborrece el pecado, que destruye el pecado. Y si la iglesia no entiende, las consecuencias son graves para aquel que sabiendo que está cometiendo pecado, sigue en pecado. Las consecuencias son graves. Sin embargo, en la congregación, en la iglesia, hay personas que permanecen fieles a Cristo y luchan por seguir a Cristo y luchan por permanecer en fidelidad al Señor. Hoy Dios tiene una palabra para ti. Si tú has perseverado en medio de la tribulación, en medio del pecado, en medio de las tentaciones, y has permanecido en santidad, has esforzado y has guardado tu vida para Cristo. Apocalipsis capítulo 2, 24 al 29 le dijo a la iglesia de Tiatira, y esta palabra es para ti: pero a ti y a todos los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, refiriéndose al espíritu de Jezabel, dice, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no pondré carga sobre ti, pero lo que tienes, retenedlo hasta que yo venga, porque al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuántos decimos amén por esta promesa y esta palabra que Dios nos da aquí en estos versículos? Dice, pero a ti que no has conocido esa doctrina de Jezabel, pero a ti que no has seguido a esos que tienen el espíritu de Jezabel, pero a ti que has prevalecido por sobre todas las cosas, retén mi fe, dice el Señor, retén lo que yo te he dado, sigue adelante, sigue permaneciendo en santidad, dice el Señor. ¿Sabes cuál fue la promesa que le dio a la iglesia de Tiatira, que permaneció fiel? Dice, te daré la autoridad sobre las naciones. Tú eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Dios quiere usarte. Dios quiere a través de ti hacer grandes cosas. Por eso les dijo, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Vara de hierro significa que tenemos la autoridad para liberar al oprimido. Una vara de hierro rompes, algo fuerte que destruye. Dios te da la autoridad para que tú vayas y alientes al caído y fortalezcas cuando tú hables. No vas a ser tú, es el Espíritu de Dios que te está usando para que tú seas de bendición hacia los demás. Por eso Dios dice, permanece y retén lo que yo te he dado. Dice, y serán quebradas como vaso de alfarero. Tú serás puesto, más bien, tú has sido puesto por Dios en la iglesia para que tú fortalezcas la unidad. Dios te ha puesto en la iglesia para que apoyes a la autoridad pastoral. Dios te ha puesto en la iglesia para que seas de bendición, para que seas luz en el lugar donde tú te estás congregando, para que tú seas de bendición en tu colonia, en tu familia. Persevera, ponte a disposición del pastor, de la pastora. Tal vez nosotros como siervos de Dios, mi esposo y yo que estamos a cargo de una congregación, cometemos errores, es correcto. Y quizás dijimos algo que pudo haber lastimado a la iglesia. Quizás tomamos alguna decisión que lastimó a la iglesia.
Pero cuando alguien se acerca a nosotros y nos dice, ¿sabe qué? Es que yo vi esto, ¿sabe qué? Es que la verdad como que no me pareció. Nosotros tenemos que ser muy humildes para aceptar ese consejo que nos da la congregación, porque todo lo que hacemos lo hacemos para gloria de Dios. Sin embargo, habrá ocasiones en las que tú no estés de acuerdo con los siervos de Dios, y entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos alejamos de la iglesia? ¿Qué hacemos? Creamos división en la misma congregación porque no estás de acuerdo con la pastora, con el pastor, con los líderes, con la asociación ahí de líderes que están sirviendo. No, tú oras por ellos, oras por nosotros, y entonces Dios se va a glorificar a través de tu vida, porque Dios nos llamó a restaurar, nos llamó a libertar a los que están en esclavitud de pecado. No para que tú induzcas y seduzcas a la congregación a cometer pecado. Ojo con eso. Dice, daré estrella de la mañana. Quiere decir que Él te va a dar su gracia en tu vida. Él te va a dar gracia para cuando tú hables con los demás. Él te va a dar gracia para cuando tú te dirijas, cuando tú prediques, cuando tú evangelices, cuando tú cantes. Él te va a dar gracia. No lo hagas para agradar al hombre, hazlo para agradar a Cristo, porque Él conoce tus obras. Si vas a servir en la congregación, hazlo con amor, no respingando, no rezongando. Hazlo para Cristo. Le decía yo a una familia que estamos discipulando, le decía, todo lo que hagan, háganlo para Dios. Porque tal vez nosotros los pastores no nos demos cuenta lo que ustedes están haciendo en la congregación o cómo se están esforzando, pero hay alguien que no pasa desapercibido nada. Y hoy esta noche te invito a que examines tu vida. ¿Has permitido que alguien te induzca a hablar del pastor? ¿Has permitido que alguien te induzca a hacer lo malo? Porque cada quien es dueño de su propia vida. Cada quien es dueño de su salvación. Si alguien que está hablando mal te está induciendo a hacer lo malo, entonces aléjate, entonces ora por esa persona, entonces exhorta a esa persona a corregir su vida. Mas no te prestes a crear división, a crear contiendas, a murmurar, a ensuciar tus ropas blancas, vestiduras blancas, porque la recompensa es mucho mejor que la maldición, que las consecuencias que Dios dice que va a hacer caer sobre aquellos que cometen pecado. ¿Cómo te distingues ante los demás? Por aquí veo otra participación antes de que concluya y me despida. Dice, pongamos más nuestra mirada en agradar a Dios y obedecer sus mandatos, ser de bendición para la iglesia, trabajar para Cristo en su obra y nunca perder la fe. Si hemos llegado hasta donde estamos es porque, no me deja ver aquí, es porque es un propósito de Dios, y Dios es bueno y misericordioso siempre. Amén. La gloria sea para nuestro Dios. Analicemos nuestra actitud. ¿Cómo alguien que edifica o alguien que destruye las relaciones en la iglesia puede diferenciarse? Si tú conoces a alguien que está influyendo de manera errónea en la congregación, primeramente pídele a Dios sabiduría para saber qué hacer. Segundo, ora por esa persona. Y tercero, platica con tus líderes, platica con tu pastor, platica con esa persona. Pero evitemos ser nosotros portadores, piedras de tropiezo. Seamos mejor para edificación. La palabra que Dios dio a la iglesia de Tiatira y hoy nos dice a nosotros es: arrepiéntete de lo que estás haciendo, arrepiéntete si has influido para mal en la congregación, arrepiéntete si has hablado de los líderes, del pastor, de la pastora, de alguien de la congregación. Arrepiéntete, dice el Señor. ¿Por qué? Porque las consecuencias son graves. Sin embargo, Dios termina esta noche diciéndote: permanece fiel. Permanece fiel porque yo conozco tus obras, reconozco que estás creciendo y que tus obras postreras son mucho mayores que las primeras. Reconozco que estás creciendo servicialmente, en amor, en fe, en humildad, en paciencia. Dios reconoce tus obras, así que sigue adelante. Me despido esta noche
deseando con todo mi corazón que Dios te use en gran manera, a tal grado que cuando tú hables, la gente crea en Cristo. Deseo con todo mi corazón que el Espíritu de Dios se apodere de tu vida, de tu ser, para que cuando tú hables y compartas la palabra, cuando tú cantes, la tierra tiemble. ¿Por qué? Porque una hija de Dios, un hijo de Dios está cantando, está predicando, está evangelizando. No calles, no calles, porque Jesucristo viene pronto y viene por una iglesia como tú que esté dispuesto a servirle con todo su corazón. Viene una iglesia como tú que esté dispuesto a santificar y a limpiar y a arrepentirse y a pedir perdón y a seguir perseverando en el camino de Cristo. No pongas la mirada en el hombre, no pongas la mirada en los líderes, en los pastores, en la congregación. Sé tú quien marque la diferencia para gloria de Cristo. Me despido esta noche deseando que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu familia, y te agradecería mucho terminaras compartiendo esta charla si aún no lo haces, al mismo tiempo animándote a que sigas acompañándome en los días que transmito. A veces por las actividades que tengo que realizar me es difícil, pero amo cuando tú te tomas el tiempo para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Y principalmente te invito a que escudriñes la palabra de Dios. No te quedes con lo que yo hablo, no te quedes con lo que yo te comparto. Examina la palabra, escudriña la palabra, escucha prédicas, ora a Dios, pídele a Dios que te dé entendimiento para que seamos de bendición y de edificación en la congregación donde Dios nos ha puesto para florecer. Que Dios te guarde, un fuerte abrazo hasta Tenextepango, Villa Independencia, Martínez de la Torre, La Ejidal, Rodríguez Cano, Costa Esmeralda, por allá con mi hermana Alfonsina, que estuvieron también conectados, a Poblado Manuel Ávila Camacho, y a todos los rincones. Que Dios me los bendiga. Sofi Perdomo, alcancé a ver tu comentario. Muchas gracias por conectarte. Que Dios me los guarde ahí a Santo Tomás, por ahí a la congregación. Saludos y un fuerte abrazo. Nos vemos. Me retiro porque mi esposo quiere cenar. Dios les bendiga. Nos vemos el lunes, primeramente Dios, con la quinta iglesia. Si no viste las tres iglesias anteriores que ya compartí, te invito a que por ahí veas en YouTube Charlas que Motivan con Mimi. Ahí están todas las charlas, o también en el perfil de la página Charlas que Motivan con Mimi podrás encontrar todas las charlas anteriores. Que Dios te guarde, un fuerte abrazo y muchas bendiciones también. Gracias por sus comentarios, gracias por todo.